Desde su debut, Borderlands es una franquicia que ha destacado por su estilo visual, humor y bucle de juego, lo que lo ha posicionado como uno de los exponentes del género looter shooter. Con la salida de Borderlands 4, decidimos hacer un del peor al mejor, que incluye sus spin-offs y entregas principales. Perdonen, juegos móviles, pero a nadie le importan. Lo que tomamos en consideración para esta lista es la historia, el guión, el humor, los chistes y qué tan bien o mal han envejecido, los personajes, lo que aportaron y evolucionaron respecto a su antecesor, la jugabilidad y lo divertido que fue jugarlos en su momento y hasta la fecha. Sin más que agregar, esto es del peor al mejor. Borderlands. New Tales from the Borderlands. A Randy Pitchford le ardió bastante que Tales from the Borderlands de Telltale Games haya sido un éxito comercial y crítico, así que los mandó a volar y decidió hacer una segunda entrada por su propia cuenta. Uno pensaría que Gearbox conoce mejor que nadie su franquicia, pero justamente esto resultó en algo negativo para la secuela. Lo que pasa es que el hecho de que Telltale Games haya desarrollado el primero lo hizo sentir tan diferente, único y fresco, y que Gearbox les arrebatara las riendas y haya querido imitar su éxito, convirtió al guión de New Tales from the Borderlands en uno de los menos carismáticos de toda la saga. El humor es bastante blando y forzado, y el ritmo puede llegar a ser muy lento, o sea, como el nuevo disco de Taylor Swift. Uno de los puntos más atractivos e importantes de los títulos de Telltale es que nuestras decisiones son extremadamente importantes porque pueden cambiar el rumbo de la narrativa y el destino de algunos personajes. En New Tales, la mayoría de las elecciones causan un impacto mínimo, así que llegamos a un punto en donde genuinamente sentimos desinterés por absolutamente todo lo que sucede. La jugabilidad y mecánicas se sienten muy poco refinadas respecto a las del original, así que resultan anticuadas. En su defensa, tampoco es como que el original haya revolucionado la fórmula de Telltale Games, pero aunque sea, hubiera dado un paso hacia adelante o tomado uno que otro riesgo. Lo único que podemos defender de New Tales from the Borderlands es su atractiva presentación. Fuera de eso, arrastra el nombre de Borderlands por el lodo. Tiny Tina's Wonderland. El DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep de Borderlands 2 fue tan fantástico y bien recibido que para nadie fue sorpresa que Gearbox quisiera hacer una entrega completa basada en la idea, y todos los fans lo esperaron con alto hype. Tristemente, no cumplieron con las expectativas. La idea de tomar la fórmula de Borderlands y sumarle numerosos elementos de calabozos y dragones suena muy atractiva y divertida, y funciona en varios campos, pero en otros fue mediocre. Vamos primero a lo positivo. Tomar el humor característico de la franquicia y añadirle un toque medieval es ingenioso y aterriza a la perfección en muchas ocasiones. Agregar factores como hechizos dio muchísimo brillo al combate, pues se mezcla casi a la perfección con la jugabilidad habitual. A eso se suma la introducción del Overworld, en donde hay varios secretos, enfrentamientos y zonas por descubrir que al inicio son sorprendentes y entretenidas. El problema es que el encanto se desvanece como por arte de magia. Tiny Tina's Wonderland arrastra muchos de los problemas de Borderlands 3, y a pesar de que algunos chistes son graciosos y que parte del cast de actores de voz es de gran calidad, la mayoría del diálogo es vomitivo. Es más, algunos de los chistes de ciertos personajes son gritar de manera tan insufrible que creemos que mutear el juego le hace un favor. Como dijimos, el gunplay y la construcción del mundo son grandiosos al inicio, pero rápidamente se quedan sin trucos bajo la manga, por lo que después de un par de horas sentimos que vimos todo lo que tienen que ofrecer. Parte de esto se debe a que el sistema de estadísticas genera poco impacto en comparación con lo que hace la creación de personaje y la elección de las 6 diferentes clases. Otros de sus defectos son que el contenido post-campaña fue casi tan escaso como la lógica detrás de la decisión de subir el precio de Game Pass 50% y la cantidad inmensa de bugs que tuvo durante su lanzamiento. No crean que lo olvidamos. Borderlands 3.
Creemos que la jugabilidad y la historia de Borderlands 3 son dos temas tan contrastantes y diferentes que deben separarse y diseccionarse por separado. Desde el inicio es claro que quisieron distanciar la trama y la narrativa de lo ocurrido en las entregas pasadas para evitar abusar del éxito de Handsome Jack y más personajes, lo que es muy noble. Tristemente, la ejecución rozó lo terrible. Empecemos por los antagonistas, los gemelos Tyreen y Troy Calypso, que quieren pintar como líderes diabólicos y sumamente malvados, pero jamás los sentimos como una amenaza. Algo a destacar es que son streamers, y es notable que quisieron satirizar mucho del ambiente de este tipo de creadores de contenido, pero fallaron rotundamente en hacerlo. Esto fue por culpa del guión, que es por mucho el peor de las entregas principales. Lo decimos porque tiene muchísimos personajes más irritantes que usar jeans sin calzón. No pregunten por qué sabemos eso. Incontables chistes forzados, cameos sin sentido y más. Si creen que exageramos, hay mods que le quitan los diálogos a personajes como Ava y lo entendemos. Por otro lado, la jugabilidad es un giro de 180 grados. Aunque las misiones secundarias pueden ser repetitivas, en general brilla como la pelona del maestro limpio. Parte de esto tiene que ver con los nuevos cazadores de bóvedas y sus diferentes clases. Cada uno se siente sumamente distinto, lo que hace que la rejugabilidad sea inmensa, y a esto se añade la personalización y las habilidades que son realmente God. Además, la cantidad de armas es enorme, lo que hace que la diversión nunca termine y que el sistema de loot sea uno de los más entretenidos, enriquecedores y satisfactorios de toda la saga. La mejora en el gunplay se nota desde el primer instante en que comenzamos a jugar, y de verdad logra compensar bastante el hecho de que la historia y sus personajes son muy flojos. La cereza en el pastel es que la mayoría de las áreas y zonas son muy interesantes y muy variadas, que el endgame es una chulada y que algunos de los DLC son de muchísima calidad. ¡Mua! Borderlands, The Pre-Sequel. Muchos odian esta entrega y otros la aman. Nosotros estamos más del lado del favoritismo, pues aunque reconocemos a distancia sus errores, también sus aciertos y logros. En primer lugar, nos gusta que su nombre, The Pre-Sequel, se refiera a que es una precuela y secuela al mismo tiempo. Para algunos es un nombre tonto y confuso. Para nosotros, es algo muy Borderlands y nos gusta. Es carismático, maldita sea, tengan sentido del humor. Al ocurrir entre los sucesos de los primeros dos juegos, hay varias caras conocidas, sobre todo las de Borderlands 2. La historia ayuda a que conozcamos y entendamos mejor a Handsome Jack y la razón de por qué es así. Por lo mismo, es bastante interesante, pues lo consideramos uno de los villanos mejor escritos de la modernidad gamer. Es importante mencionar que fue desarrollado por 2K Australia, por lo que el humor encuentra un balance perfecto entre sentirse familiar y arrojar una que otra bola que no veíamos venir, como la burla a su propia cultura, y esto cuajó a la perfección. The Pre-Sequel tiene varias razones para ser considerado uno de los títulos más únicos de la franquicia, desde el humor hasta el cast, pasando por la historia e incluso por la construcción del mundo. La jugabilidad es muy similar a la de sus antecesores, principalmente a la de Borderlands 2, por lo que incluso hay ocasiones en donde se siente como una expansión. Igualmente, el ciclo de ir a un lugar, dispararle a todo lo que veamos y recaudar loot es casi una calca, pero al menos esta vez fuera de Pandora. Eso sí, introduce algunas mecánicas nuevas, como los rayos láser, la antigravedad y los ataques elementales, así como dos vehículos. Tristemente, tiene errores y son notables. El principal es la falta de contenido y actividades post lanzamiento. Desde el inicio había poco que hacer en el endgame, y después 2K Australia tuvo la mala suerte de cerrar, por lo que esto jamás pudo mejorar. Igualmente, la historia expande el lore de Borderlands, pero no es consecuente para el resto de los juegos, fuera de los detalles sobre Handsome Jack. Para algunos es un juego meh, para otros una obra de culto. ¿De qué lado están ustedes? Borderlands, el juego que lo inició todo. Vamos a quitar algo de en medio.
Sí, el primer Borderlands ya muestra su edad, pero es normal, salió hace más de 15 años. Hagamos un viaje por el tiempo hacia la séptima generación, cuando la mayoría de los juegos se veían grises o tenían un filtro color pipí. De la nada, apareció un shooter desconocido y lleno de personalidad y estilo, así que captó la atención de todo el mundo. A eso se agrega un humor negro y satírico que roza los límites de la tragicomedia y, de paso, una jugabilidad de looter shooter tan grandiosa que, de hecho, lo posicionó como uno de los exponentes del género. Esta parte fue tan buena que básicamente definió a toda la franquicia, pues vemos su influencia incluso en el título más reciente. El objetivo en Borderlands es recorrer este mundo inmenso y cruel llamado Pandora en búsqueda de misiones y tareas donde tenemos que disparar a todo lo que veamos, recolectar armas, objetos y recompensas, subir de nivel y desbloquear habilidades. Suena repetitivo, pero la verdad es adictivo. Esto es gracias a las diferentes clases de los cazadores de bóvedas, a su jugabilidad que es una mezcla de looter shooter y RPG, y a su fuerte inspiración en la generación aleatoria de Diablo. Así que hay un sinfín de armas y cosas que recolectar. Funciona bien como un single player, pero jugarlo en cooperativo con nuestros mejores amigos lo hizo una experiencia épica. Eso sí, tiene algunos defectos que vale la pena mencionar. Uno de los principales es que la historia es bastante plana, pues hay pocos giros interesantes y los personajes casi no destacan. Las misiones secundarias y el contenido inicial post-campaña fue un poco aburrido, así que durante un tiempo nos dio pocas razones para invertir tiempo en el endgame. Afortunadamente, la mayoría del DLC que recibió después fue de alto cachete. En general, Borderlands fue una primera piedra bastante sólida para Gearbox y el resultado es tan destacable que todos sus sucesores trataron de mantenerse cerca de lo que hizo y de su esencia. Borderlands 4. El camino a Borderlands 4 fue agridulce. Por un lado tuvimos a un Randy Pitchford muy salsita peleándose con medio Twitter y arruinando el hype. Por el otro, que fuera el primer Borderlands de mundo abierto, nos interesó muchísimo. Cuando el día llegó, confirmamos que tiene más puntos positivos que negativos y que es un paso hacia adelante para la saga, al menos en comparación con su antecesor. La historia y el guión arreglaron muchos errores de Borderlands 3. El humor está mejor logrado. Y parte de esto es que evita usar tantas referencias a la cultura pop, lo que seguro hará que envejezca mejor que sus antecesores. También desarrolla muy bien a los personajes. Tampoco es algo al nivel de Denis Villeneuve, pero de verdad la mejora es amplia. La jugabilidad tiene una expresión mecánica que nos sorprendió muchísimo. La variedad de movimientos y herramientas que tiene cada cazador de bóvedas y en general todos los personajes hacen que constantemente estemos saltando y volando por todos lados y que el bucle de combate fuera increíblemente entretenido. Por supuesto, para que nuestras manos estuvieran tan pegadas al teclado, así como a las páginas de las revistas Age que usábamos en la era pre-internet para consentir a nuestro ganso, fue necesario un sistema de loot impecable, y se logra con honores. Esto, en parte, es porque está más balanceado que en otras entregas, pues es menos común encontrar recompensas legendarias, lo que las hace más satisfactorias. Tristemente tiene errores, y son más evidentes que la calvicie que tratas de esconder. El principal es su rendimiento, pues es claro que al título le pudo haber pegado de maravilla un par de meses en el horno. Otro es que las actividades de mundo abierto son repetitivas y con recompensas que valen poco la pena. Esto hace que explorar resulte algo aburrido, pues siempre terminamos en lugares que sentimos que ya visitamos. Pusimos a Borderlands 4 tan alto en la lista porque tiene muchísimas cosas disfrutables y se siente como una evolución clara. Sus errores son molestos, pero creemos que se solucionan con parches y actualizaciones, así que le damos el beneficio de la duda. Además, seguro recibirá muchos DLC, que si todo sale bien, añadirá muchísimo valor de compra, así que o el tiempo nos dará la razón o eventualmente tendrá descuento de 70%. Tales from the Borderlands. Creemos que una de las mejores maneras de describir a Tales from the Borderlands es como el meme de Thanos de perfectamente equilibrado, como todo debe ser.
¿Por qué lo decimos? Porque logra un balance sublime entre el estilo narrativo que conocemos de Telltale Games con el toque, humor, tono y la sátira del mundo de Borderlands. Esto significa que se dejó completamente de lado el aspecto de looter shooter para entregar una experiencia inclinada hacia la historia, la toma de decisiones y los quick time events. A diferencia de New Tales from the Borderlands, este logra mucho mejor el cometido de darle esta nueva cara, y todo se debe a su tremendo guión. Algo que lo ayuda a mantener la chispa de Borderlands es que hay varios personajes que habíamos visto con anterioridad. Sin embargo, introduce a algunos nuevos y todos logran estar a la altura e incluso ganarse nuestro corazón. Tanto Fiona como Reese son fascinantes, graciosos, interesantes y logran que nos preocupemos por ellos en todo momento. Su historia y todas las subtramas nos tienen al filo del asiento la mayor parte del tiempo y todos los capítulos son consistentes. Ninguno se siente aburrido o inferior al resto. Además, el humor aterriza mejor que clavadista o olímpico, y hay muchísimos momentos y chistes que nos tuvieron soltando carcajadas de sobra. Aunque casi todo el tiempo estamos viendo cinemáticas, las secuencias de acción son suficientemente entretenidas y bien realizadas para que sea un viaje divertido de inicio a fin. A diferencia de su secuela, las decisiones que tomamos se sienten mucho más relevantes y significativas, lo que añade mucho valor a que volvamos a jugarlo de inmediato una vez que llegamos a los créditos. Tales from the Borderlands es de los mejores de la franquicia porque, además de todo lo que mencionamos, muestra una de las caras más honestas y duras de Pandora y las atrocidades que suceden ahí. Y además porque Randy Pitchford no estuvo involucrado. ¿Qué más quieren? Borderlands 2. Sí, qué predecible. Una lista del peor al mejor de Borderlands donde gana Borderlands 2. Nadie había hecho eso. ¿Pueden culparnos? Por algo pensamos en este título cuando se menciona a la franquicia, pues es su cúspide en casi todos los sentidos y un salto descomunal en comparación con el primero. Comencemos con la historia. Con excepción de Tales, Borderlands 2 tiene la mejor trama de toda la saga. El original se criticó por ser un poco plano en este apartado, y en Gearbox se lo tomaron muy personal, por lo que cocinaron durísimo con este guión. Todo esto es gracias a la integración de los cazadores de bóvedas nuevos y, por supuesto, a Handsome Jack, uno de los mejores villanos del gaming. Es un antagonista excelentemente construido, porque es muy fácil odiarlo. Es un cretino total. Cada una de sus motivaciones son malvadas, el caos es su pasión, y hay momentos en donde genuinamente nos causó rabia, molestia y unas ganas inmensas de golpearlo. El humor también llegó a su peak. Eso sí, creemos que tiene chistes que han envejecido peor que actor infantil de Hollywood, pero en su época fue una fuente interminable de risas. Cada diálogo se sintió genuino, bien construido y para nada forzado, y es evidente que sus continuaciones quisieron imitarlo. Pasemos a lo importante, el gameplay. Tampoco vamos a decir que es el mejor de toda la saga. Sin embargo, es al que todos han querido imitar. El primer Borderlands puso unas piedras muy sólidas que hasta la fecha siguen siendo la base, pero el segundo las pulió tanto que se volvieron el estandarte. Comencemos con las clases disponibles, pues todas son extremadamente divertidas y variadas, así que jugar con cada cazador de bóvedas es una experiencia totalmente distinta y hace que la rejugabilidad sea casi infinita. Después, el loot y la cantidad de armas que ofrece es otro aspecto en el que se sintió como un salto masivo en comparación con su antecesor. Esto, junto con la personalización, la variedad de legendarios y la itemización, impactan muchísimo los builds, así que el título siempre es divertido, porque demuestra que constantemente hay recompensas, progresión y mejoras. En pocas palabras, el ritmo de Borderlands 2 es glorioso. La mayoría de las zonas son variadas y tienen el tamaño ideal para que jamás se sientan vacías y siempre sean sorpresivas, lo que desemboca en que el hemisferio sur de Pandora se sienta vibrante. El contenido que recibió desde el inicio y post lanzamiento es abundante, diverso, frenético y magnífico. Ya que hablamos de eso, creemos firmemente que Borderlands 2 tiene el mejor contenido post-campaña y DLC de todos y por mucho. Todo esto ha generado que aún haya comunidad activa desarrollando mods, haciendo challenge runs y en general dedicándole tiempo
y amor. Sin dudas, Borderlands 2 es el mejor, porque supera en absolutamente todo a su antecesor, y es la vara que se ha usado para medir a sus sucesores hasta la fecha.